En este video veremos la historia de una de las mejores deportistas de todos los tiempos. Pese a que su nombre no es muy conocido, continúa siendo la mujer con más medallas olímpicas. Aunque no lo crean, aún más que Nadia Comaneci y Simone Biles. Más allá de su éxito deportivo, su historia de vida es digna de admirar. Tuvo que enfrentar muchas dificultades desde niña, pero nunca dejó de luchar por sus sueños y llegó a lo más alto. Sin más que decir, comencemos. Larisa nació el 27 de diciembre de 1934 en la ciudad de Gerson, Ucrania, que en aquel entonces pertenecía a la antigua Unión Soviética. Desde pequeña practicaba ballet. A los 13 empezó a observar a sus compañeras de la escuela practicar gimnasia. Japón debió esperar 24 años para ser sede de los Juegos Olímpicos, toda vez que en 1940 los conflictos bélicos le quitaron la posibilidad. Esos años para la pequeña Larisa tienen una marca aún más fuerte: la Segunda Guerra Mundial. Vivir en los sótanos, correr hacia ellos para salvar su vida mientras el estruendo de las bombas la ensordecía. En la batalla de Stalingrado, el terror de la guerra llegó. Era junio. Los soldados llegaron sobre motocicletas con insignias en forma de S. La mamá de Larisa la envió a un pequeño pueblo en las afueras. Mientras los soldados tomaban posesión, la mamá de Larisa llenaba de pan seco la mochila de su hija para que se fuera entre lágrimas. Horribles recuerdos asaltan la memoria de Larisa. Entrevistas, documentales han dejado registros de esos años que no pasan. Están ahí. La memoria los tiene registrados con la crueldad que supera el tiempo. Desafortunadamente, Larisa perdió a su padre en esa batalla de Stalingrado. Ella dice que recuerda haber visto su muerte con sus propios ojos. Es por ello que Tokio 1964 trajo los recuerdos y sentimientos a flor de piel, dando fuerza a la gimnasta, que siempre recuerda cuál fue y es su refugio. La práctica del ballet y gimnasia hacían que las imágenes de la guerra desaparecieran. A los 19 años de edad formó parte de la selección soviética. Una parte fundamental, su carácter indestructible que la ayudó a competir sin rendirse jamás, fue su precoz maternidad a los 16 años de edad. Sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Melbourne 1956. Como una auténtica estrella se colgó 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce. 2 años después tuvo un exitoso campeonato del mundo, ganando 5 de 6 medallas, a pesar de competir con 4 meses de embarazo. En las siguientes Olimpiadas Roma 1960, y ya con 3 hijos, Larisa Latynina volvió a deslumbrar al mundo entero, ganando 3 oros, 2 platas y un bronce. En sus terceros Juegos Olímpicos, Tokio 1964, se despidió con 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Ya como entrenadora, Larisa asistió a los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde su carrera llegó a su final, gracias a que su equipo fue derrotado por un nuevo mito que asomaba a la cabeza: Nadia Comaneci. Sin embargo, esta leyenda y reina de la gimnasia sigue impresionando con un gran récord. En total, entre campeonatos del mundo, olimpiadas y campeonatos europeos, Larisa ganó 24 medallas de oro, 15 de plata y 5 de bronce. En 1988 ingresó al Salón de la Fama y un año más tarde recibió la Orden Olímpica del Comité Olímpico Internacional. En la actualidad ocupa el segundo lugar en el medallero olímpico, apenas superado por el nadador Michael Phelps. Larisa dijo adiós a la gimnasia a la edad de 32 años en 1966. Y en este pasado 2021, con 86 años de edad, ella, sencilla como siempre, destacó en entrevistas recientes en Rusia. Los jóvenes no me conocen, no les interesa, y lo entiendo. Ellos buscan sus leyendas, como yo encontré en Nina Bokarova a la mía. Nina ganó 4 medallas en los Juegos de Helsinki 1952 y falleció el 31 de agosto del 2020 en Roma, Italia.